Suena la plaqueta y estoy con Plaqueto. Feliz de estar nuevamente acá en Voy en Camino con uno de los grandes personajes de la industria de la prensa motor. Los periodistas que le damos vida, información, cuento, investigación a esto. No sé qué tanta investigación, pero algunos todavía tratamos de investigar. Bueno, aquí hay un grande, una voz que conviene escuchar porque no es una voz que escuchemos a menudo. Sin embargo, para mí es uno de los determinantes de este ejercicio de la profesión periodista en un ámbito tan específico como es la industria de los motores. Me pongo de pie, me visto de etiqueta y me emociono para presentar al gran Rodrigo Castillo Cortés. Suenan los aplausos del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Bueno, qué decir, la verdad que no puedo más de aceptar tantos piropos desde una línea que yo he mantenido de una manera bastante rígida y consistente en el tiempo. Ser más analítico, aparecer menos, creer menos en el cuento del marketing y siempre estar analizando la industria. No solamente como el fenómeno del vehículo, del modelo, sino que también como una cuestión que genera pega, que también genera nuevas posibilidades, nuevos modelos de negocio. Así que muy agradecido por tu invitación, muy agradecido por una oportunidad súper importante, que es hablar un poco más de la industria como un ecosistema, que es una de las cosas que yo un poco me he dedicado. Y Voy en Camino también va un poco más allá y se aferra también de lo humano, de esa persona de carne y hueso que se levanta todos los días, que estudió, que tiene sueños, que vivió cambios en el camino. Oye, a propósito de agradecimiento, quiero agradecerle a Michelin por el polerón precioso que tiene este joven acá, pero ¿sabe qué? Se lo vamos a robar porque de verdad está precioso. Bueno. Ese viene de afuera, ¿no? Sí, fue una experiencia con Michelin que estuvimos en Brasil, en Sao Paulo, en un circuito privado. Hace poco porque se ve nuevito. Nuevito, estuvimos en abril de este año y estuvo muy entretenido porque fueron otros colegas también que tú conoces, como Marcelo Palomino, qué sé yo. Y, no sé, lo voy a googlear. Y nada, la verdad estuve bien entretenido porque manejamos en un circuito privado que es más grande que Interlagos en distancia. Maravilloso. No nos dejaron manejar como queríamos nosotros, pero sí, la verdad que se siente la experiencia, unos peraltes de belleza y nada, una envidia gigante tener una locación así como para hacer una prueba de este tipo. Así que agradecido a Michelin, agradecido al polerón, que hoy día, como está hace frío, es muy agradable. Y taquillero porque todo me lo han piropeado. Se pasó. Así que también le mandamos un saludo al gran Esteban Villena, querido amigo, emblemático ahí de... Don Esteban. Está inventariado en Michelin, ¿eh? Sí, ¿no? Un grande él. Y pasó por varios países, estuvo en varias instancias dentro de Michelin en estos 20 años que nosotros hemos compartido de pega en esta área. Y la verdad que Esteban es una de las personas más inteligentes dentro del mundo de los camiones, y de los camiones no solamente, sino que neumáticos y aplicaciones para neumáticos. Esta cuestión es un futuro que viene grande. Sí. Bueno, finales de los años 90, un muchacho viene de Caldera. No, Copiapó. ¿Copiapó? Sí. Cerquita, ¿o no? Sí. Por ahí. Viene del norte, lleno de sueños, ingresa a estudiar periodismo en la Universidad de Chile. ¿Qué pasaba con ese muchacho que estudiaba periodismo en la Universidad de Chile? Quería ser corresponsal de guerra, quería ser periodista de economía. ¿Para dónde iban los tiros, Rodrigo Castillo? Terminaste convertido en uno emblemático empresario y periodista profesional del rubro de los motores, pero me gustaría saber la previa. La previa, aprovecho la instancia que nunca nadie me lo ha preguntado, pero aprovecho la instancia para agradecer a mis papás, a mi papá y mi mamá, que no solamente eran muy buenos lectores de diario y revista. La hemeroteca de mi papá es gigante.
Tenemos una cantidad de revistas históricas importantes en la casa que es de mi mamá en este momento. Y te das cuenta que, claro, pues así match entre las cosas que estáis ocupando. De cabros chicos, te compraban autitos, te compraban cuestiones para armar, te entra el bicho de la parte técnica, la parte de los autos, la parte de los vehículos, los aviones, qué sé yo. Y más encima, mis padres decían suscribirse a la revista Muy Interesante y a Mecánica Popular. Entonces me acuerdo los veranos, mis viejos, tuve la suerte de tener una casa en Bahía Inglesa toda mi vida, toda mi infancia. Y llegaba, me acuerdo, y sentía la moto, que era el loco que traía los diarios y las revistas. Pues ya traía el Condorito, traía el Pato Donald, pero traía Muy Interesante, Mecánica Popular. Y esas cuestiones me volaron la cabeza. Te das cuenta cómo tu infancia y cómo tus primeras aproximaciones a ciertas cosas se empiezan de una u otra manera a generar un sustrato que genera todo lo demás. Cuando llegó un momento, hace, no sé, un 10 o 13 años atrás, cuando ya estaba recién cambiándome la primera pega, porque yo empecé la última noticia en el Solo Auto, me di cuenta y fui de vacaciones a la casa de mis viejos y me di cuenta de la cantidad de material que teníamos. Me di cuenta que cómo había hecho match entre los autitos de juguete, entre los choques que generaba, los camiones que tenía, las maquinarias que me habían comprado de juguete y todo este mundo editorial que para mí era tan atractivo porque de una u otra manera se complementan, en mi opinión. Es decir, cada persona que le gusta un auto entiende su auto un poquito como un juguete. Y para qué decirte los camioneros, o la gente que tiene maquinaria. Estos locos que tienen, no sé, 100 camiones, tienen 100 camiones de juguetes de $120,000 con una carga de millones de dólares arriba. Uf. Y no es que estén jugando con ellos, pero sí están divirtiéndose en su trabajo y eso lo podéis ver reflejado en éxitos de televisión como Camioneros del Hielo o como trabajos extremos, etc. Entonces, tiene mucho que ver el match con la sinceridad de tratar de ganarse la vida con algo que te gusta. Y eso es muy bonito y es algo bien emocionante. Oye, pero ahí en primero, segundo, tercer año de periodismo te perfilabas así como... Porque es raro esto soy periodista de auto. Es como, ¿qué? Sigue siendo extraño. Ahora no, ahora ya tal vez un poco más... Yo creo que ahora estamos en condiciones de hacer una asignatura en una carrera universitaria. ¿Eh? Poner un instituto. Oye, pero... ¿Ibas por el lado de la guerra, de la política? Sí, o sea, de todas maneras, yo quería ser corresponsal de guerra. Aproximaciones políticas y con nuestro amigo en común, Mauricio Monroy, tomamos el curso de corresponsal de guerra, me acuerdo, con una promoción que tenían para la Chile, del 50%, 3 meses en la Academia de Guerra, más dos salidas de campaña. Bien divertido. Lo hicieron. Lo hicimos y conseguimos la plata con los viejos. Fue una experiencia súper linda y recuerdo con mucho cariño una anécdota que en un momento determinado antes de campaña nos estaban enseñando a camuflarnos, ¿cachai? Entonces nos pasaban en estas pinturas entonces yo tenía que elegir pareja para camuflarte. Entonces Monroy me camufla casi como Rambo, espectacular. Y yo a Monroy le dibujo una cara de gato, con unos bigotes. Y le dije, ¿qué haces, filete? Se da vuelta. Como el baterista del grupo Kiss. Más o menos, unos gatos, y uno en las cejas. Y se da vuelta y todos estaban muertos de la risa porque estaba camuflado como gato. Pero eran... ¿Se lo tomó con humor o se enojó? No, se tomó. Nuestro amigo Monroy siempre ha sido muy divertido. Buen curso el tuyo, ¿eh? Por ahí hay otro notable. Hay varios notables. El flaco... Sí. El flaco Fluxá. Fluxá. Sí, por supuesto. Gran escritor, gran periodista. Sí, yo te diría que si hay algo que termina a ese curso en particular, pensando que en la Chile éramos 40 personas por grupo, por curso, por nivel. Poquito. O sea, salían 40 periodistas y que no salían nunca todos juntos.
Pero pasaba mucho que... De hecho, Juan Esteban Lastra fue compañero de todas las generaciones. O sea, y don Rafa Cabá ya había salido... Trabajaba tanto el tiburón que no terminaba nunca por salir. Sí, pues sí es verdad. Y varios históricos iban, la gente de 31 Minutos, Pedro Peirano, Álvaro Díaz, Wow. iban a la escuela, entonces se formaba una suerte de grupo donde se conversaba mucho de cine, mucho de política, pero siempre con una mirada súper irónica, súper crítica y muy chistosa por lo demás. Uno lo pasaba muy bien. Y alguien dijo... en algún momento, no recuerdo bien quién habrá sido, pero un periodista que ahora es bien reputado, dijo, en la Escuela de Periodismo de la Chile, en ese tiempo, se prendía más en el patio que en las aulas. Wow. Bueno, estamos viviendo de los primeros capítulos acá en Voy en Camino de Altorque, junto al gran Rodrigo Castillo, y les voy a contar un momento espectacular en mi vida y la de este señor cuando llega a hacer la práctica a las últimas noticias, y a mí me pasan una misión inolvidable. Vamos al corte y volvemos enseguida. Porque a veces estoy solo, la verdad que nunca estoy solo, y hoy día estoy con este gran invitado, así que preparémonos porque vienen muchas sorpresas y cosas increíbles que vamos a seguir conociendo en esta conversación tan única. Año 2002, y este señor, invitado hoy en camino, llega a hacer la práctica a motores el LUN con el gran René Durnay. René Durnay se va de viaje y me lo deja encargado. ¿Pero por qué le dije yo, René, si yo soy un colaborador más? No, es que este chico es medio irreverente, entonces usted tiene que evitar que salga con alguna frase que a don Agustín Edwards no le pudiese acomodar o gustar. Del tipo, cierre comillas, coma, dijo el ejecutivo de la marca imperialista. qué notable. Y René Durnay se agarró su maleta, se fue y me dejó esa misión. Todavía no me acuerdo si la cumplí o no, pero yo soy un tipo más bien distraído. Entonces, pero fueron momentos bien jocosos esos de tu... Muy divertido. ¿Ah? Muy Qué gran divertido. jefe René, ¿eh? Gran jefe. Y aparte que una cosa de René, primero con nuestro ex editor, una cosa que enseñaba con el ejemplo. Sí. Siempre él nunca te retaba, sino que él hacía lo que tenías que hacer. Y lo segundo es que, claro, yo en ese momento no te diría que estaba contaminado por política ni nada por el estilo, pero sí siempre en la Chile me enseñaron que el periodismo se hacía a través de la crítica de lo que te decían. Entonces, desde esa línea... siempre me planteaba un poco como, no dudando, pero sí siempre teniendo claro que el marketing muchas veces ayuda y muchas veces es en contra. Cuando una marca, en particular una marca americana, que quiero mucho por lo demás, y lanzó un ex deportivo que lo hizo un revival, que es un deportivo histórico, ya el que sabe de auto ya sabe qué marca es. Pero la verdad fue un poco con la intención de dejar en claro que habían intereses más corporativos que el simple gusto del usuario por el auto, digamos. Nunca fue la intención hacer mella en el medio, pero sí cumpliste a cabalidad tu rol. Porque además contigo conocí varias cosas del periodismo de esa época y me tocó una época muy linda del periodismo donde estaba la transición del periodismo de los 90 más antiguo, más analógico, y tú me llevaste hacia el periodismo digital y un poco tal como hoy, digamos. Entonces eso fue bastante importante para mí. Periodismo digital del cual yo tampoco sabía mucho, porque creo que ahí tuve la beca Luciano y Diego Cocote, que son mis hijos. Ellos como fuimos para abajo, por acá en el público está la conejita, ya está, para no decir que son solo mis hijos. Fuimos papás jóvenes y eso fue clave para que también papá, así no se sube una historia, claro. El Facebook no se ocupa así. Oye, pero en Twitter no es la gracia, se la sabían todas, entonces uno también tuvo una beca ahí. Mis hijos. Rodrigo, Alexis te presentó como un periodista analítico de la industria. Y como de investigación, un periodista también de investigación en la industria. Eso se suma a los méritos de la presentación inicial, que fueron muchos. Mi pregunta es, ¿qué aprendiste o qué destacas de Alexis Cares? No, bueno, que aprendí
todo y sigo aprendiendo. Me enseñó desde algunos trucos editoriales. Por ejemplo, en ese tiempo Internet no era tan poderoso como hoy día. No había inteligencia artificial. Entonces había que llenar un poco la página y sacarse un poco el pillo, digamos, con algún dato. Y ya no tenía tiempo para llamar a alguien. En ese tiempo no había una agencia de comunicación. Tenías que hablar con la secretaria del gerente, conseguirte la llamada directa. Entonces los tiempos, por así decirlo, eran más relajados, pero al mismo tiempo más exigentes. Desde ese tipo de herramientas que son muy útiles hasta el día de hoy, pero yo te diría que lo que más me enseñó fue una correlación entre la amistad, el periodismo y la moral propia. Eso tiene mucha relación con cómo uno entiende el periodismo y cómo lo quiere entregar. ¿Pero es una buena persona o un mejor profesional? La voz de Don Ñeco suena potente y... Vamos a decir que es una lasaña mitad boloñesa, mitad vegetariana. Está buena la metáfora, me gustó, la compro, la llevo. Va a quedar para los clips ahí de Voy en Camino. O sea, todo me ha ayudado. No, y uno se nutre de los más jóvenes. Yo de verdad también de conocerte a ti, a Monroy, a Fluxá, uno se va nutriendo y actualizando, porque yo ya había salido hace rato de la universidad cuando venía llegando otra camada, otra generación. Yo salí en el 91 acá, con la voz que sonó potente, varonil y de Don Ñeco, salimos juntos. ¿Cuándo salimos, Ñeco? El 92. Por ahí. Por ahí, 91, 92, imagínate. Sí, Tú estabas en el colegio. Kinder. Kinder. Uf. No, tío, ya estaba en el colegio preparando la PA en esos tiempos. Pero yo te puedo decir que me aportaste no solamente eso, sino que también la visión desde el periodista. Y varias juntas con periodistas me abrieron mucho los ojos en términos del intercambio de información y de cómo la comunidad periodística de alguna u otra manera se ayuda en función de que la gente tenga acceso a una información más limpia, más pura y ojalá menos ensuciada con intereses que no son propiamente de lo que uno debe informar. Bueno, y Rodrigo Castillo va más allá y nos enseña también que de vez en cuando en la vida es bueno emprender. Yo lo entendí ya camino a la media de los 40, no fue fácil, pero finalmente resultó. Pero usted es el creador, director de lo que te dijeron varios, una locura. Alguien por ahí te dijo, no le doy más de un año, que suele comentar eso de otros emprendimientos. Pero ahí está, Press Latam. Sólida, enhiesta, sí, referente y como un emprendimiento tan único. Me gustaría que sintetizaras la noche que te... Porque estas cosas nacen de repente entre una cerveza y... Sí, o sea, esto nació, no te miento, perdón por la publicidad, en el Kika Ilmenau de Tobalá, aquí más o menos cerca. Y la verdad que teníamos una necesidad que detectamos con el pelado Lavín y con Monroy, que era digitalizarnos. Nosotros estábamos en medios escritos, estábamos en medios tradicionales, era el año 2010, 2009, y teníamos la necesidad urgente de digitalizarnos porque sabíamos que todo iba a mutar muy rápido. Y lanzamos nuestra primera empresa un año antes de que surgiera la empresa en un día. O sea, tenemos una empresa antigua, tenemos así unos ¿En fajos. serio? Sí, tenemos así unos fajos y un montón de abogados que tienen que asesorar con todas estas cosas. Pero sí, teníamos esa necesidad y la verdad que surge de una idea muy sencilla. Estamos hablando de Press Latam. .cl y .com da lo mismo. Y surge muy sencillo. ¿Qué es lo que más tenemos? Comunicados de prensa. ¿Y qué hacemos con los comunicados de prensa? Hagamos un sitio web que suba comunicados de prensa de todo tipo de empresas, porque... Y bastante más allá del motor. Y bastante más allá del motor. O sea, tenemos un área de tecnología y un área de minería y un área de cosas de belleza y estilo. Tú vas viendo un poco la cantidad de comunicados de prensa que te van llegando y vais viendo un poco el pulso de la industria. En la crisis inmobiliaria llegan muchos de inmobiliaria. Vais viendo cómo las comunicaciones un poco van apalancando las cosas que no están funcionando, o las que van muy fuerte entrando.
Entonces, Qué eso heavy. nos da una visión bastante estratégica de las cosas que van a funcionar o no. Y también quizás tiene que ver con un poco mi análisis bien crítico Sí. de la industria y del marketing. Hoy día particular. Prelatam está cumpliendo, si no me equivoco, ya Van en 10 años. el próximo Ah. 9 de marzo, es decir, 9 de marzo de 2027, cumplimos 14 años. Mira. Y en tu trayectoria periodística, 25. Si saco 25. Estamos a punto de 25 celebrar de los septiembre. las bodas de plata. O sea, así es, pues, Del bien plateado gran estoy. Rodrigo Castillo, periodista que está acompañándonos hoy día en Voy en Camino, director de Press Latam y también testigo de los personajes tan variopintos que suelen llegar a esta industria, esto de el periodista de autos o de motos, pero en realidad ha sido más periodista de autos. Por Dios que hemos visto gallos raros y gallas raras y no hemos reído, pero... Y también sufrido. y sufrido. Hubo un muy pintoresco que algunos llegaron a odiar, Guaguito, que era un estudiante en práctica del Mercurio. ¿Tú le pusiste Guaguito a Guaguito? No. Fue el Manrique. Alejandro Manrique. Ya, un par de gracias a Guaguito, porque podríamos necesitamos 30 podcasts para resumir. De hecho, Guaguito va para una serie de Netflix de 80 capítulos. Nos queda muy poco, así que... Pero Guaguito un día le van a probar un Nokia. Tenía que escribir igual que un test, y en vez de devolver el Nokia a Nokia, lo vendió. De ahí para adelante no paró. Pero, ¿por qué esta industria llegan esos personajes? O sea, yo creo que ahí... entre esos nosotros, por supuesto. O sea, yo te cuento una historia muy chiquita. Yo no sé cómo llegué. O sea, no, sí sé cómo, pero lo vamos a contar en otro No, capítulo. pero cuando yo llegué, me preguntan en la entrevista personal por qué quería hacer la práctica en solo auto y en revista del transporte. Y esto, perdónenme, porque sé que esto a esta altura del partido es más o menos mal visto, pero yo dije, es porque quiero ir a eventos, manejar camiones y conocer promotoras. Entonces, y me dijeron, perfecto, quedaste. Esto es mal visto. No, Pido está disculpas, bien. pido disculpas porque es extemporáneo. Bueno, ¿conociste promotora? También he conocido en persona, pero lo divertido sí, que yo creo que ahí es lo mismo que he hablado un poco antes, que muchas veces el marketing sirve mucho para comunicar las bondades, comunicar cómo un auto o cómo un producto puede hacer mejor una vida de una persona, pero también se equivoca al parecer demasiado increíble, y entonces yo creo que hay mucha gente que piensa que esto es como un sueño dorado, cuando en realidad vivimos cansados, vivimos dentro de un avión, vivimos dentro de un viaje, vivimos en el computador, vivimos extremadamente exigidos, porque es una industria que es sorprendentemente agresiva. Hoy día contamos más de 100 marcas. Tenemos una industria que se está expandiendo más y que efectivamente, tal como hablábamos antes, que era una industria de prueba, efectivamente lo ha sido y efectivamente fue para Europa. Cómo las marcas chinas están arrasando Europa es bajo el conocimiento de lo que pudieron extraer de Chile, del mercado chileno. Entonces, hemos vivido un montón de esas experiencias, pero en esa experiencia vemos que el marketing, o al menos analizo yo, parece tan atractivo que muchos periodistas o muchos comunicadores jóvenes creen que es una cuestión de maravilla. Y la verdad que las canas y la ojera no son gratuitas. Se te ven bien las canas. Sí, pero la ojera no tanto. ¿Te parecía a Gail Gyllenhaal, el secreto de la montaña o no? Estoy mal con mis parecidos. Pero pueden poner una montaña acá. Sí, eso humilde. Pero- Se ve humilde él. No, pero el asunto que yo creo que el marketing como un poco como que es como esto, es como un lente que deforma la realidad y hace pensar que de verdad esto es muy fácil, que es probar un auto. Y te voy a decir otra reflexión muy cortita, que es muy chiquita. El fútbol, como los autos, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene opinión, y eso es respetable. Pero los que realmente saben no son tantos y son pocos. O sea, son una cuestión que hay que diferenciar. Entonces, todos tienen derecho a hablar. Pero realmente entender quién realmente tiene el acceso a la información para hablar con autoridad, y son muy pocas personas en este mundo, y no lo digo por yo.
lo digo por análisis. Es decir, somos pocos y eso hay que, más que respetarlo, ojalá que se hagan buenos canales para que la gente aprenda más de autos y tenga mejores opciones de compra y tenga mejor relación con el mundo automotriz. Fue un pedacito en la vasta trayectoria y siempre rica sapiencia de don Rodrigo Castillo Cortés, gran periodista de la Universidad de Chile, que está próximo a celebrar sus 25 años de ejercicio profesional. Un honor haberlo tenido de cerca estos 25 años, así que de más que en nuevos capítulos de Voy en Camino, queremos seguir conociendo de tu reflexión, de ese microscopio que siempre le pones a todas las cosas y a la pasión con que vas por la vida, director de Prelatam. Muchas gracias, ha sido un honor y bienvenido como siempre. Ay, encantado, amigo Alexis. Para mí esto me siento en mi casa. Tú sabes que muchas veces yo estoy en tu casa, así que es lo mismo con toda la gente que está aquí rodeándome y no me puedo sentir más agradecido y más valorado con estas pequeñas tonteritas que uno piensa. Voy en camino, vamos en camino. Chao, hasta la próxima.